Habíamos dicho que al menos íbamos a tomar 2 sermones mirando este pasaje. Y lo primero que miramos de este texto lo expusimos la semana pasada y era la siguiente afirmación. En el matrimonio, el hombre y la mujer se convierten por decreto divino, y cuando decimos decreto, estamos hablando de su propósito, estamos hablando de su voluntad, estamos hablando de su diseño. El hombre y la mujer se convierten por decreto divino en una sola carne y esa realidad no cambiará por nada. Eso lo miramos la semana pasada. El decreto divino para el matrimonio, que el hombre y la mujer se conviertan en una sola carne, es una realidad que no va a cambiar, ni con el tiempo ni con el hombre. Eso lo expusimos la semana pasada desde estos versículos. Eso fue el tema del sermón de la semana pasada. El tema del sermón hoy día también surge de este pasaje y básicamente se puede decir de esta manera. En el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer es el resultado de la acción de Dios. La acción de Dios que la lleva a cabo por medio de la acción del hombre. Eso es lo que tenemos. Y vamos a leer una vez más versículos 7 al 9. Y después vamos a enfocarnos en esa última parte donde dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y para entender la seriedad y la solemnidad y el sentido de esa afirmación, lo que Dios unió no lo separe el hombre, vamos a hacer 3 preguntas y las voy a responder para tener una mejor comprensión de lo que eso implica. Y al final, algunas palabras de aplicación. Vuelvo y repito y quiero exhortar a todos los que no son casados. Esto es pertinente para ti. Esto es pertinente para ti. Es importante que tú sepas qué dice la Biblia respecto al matrimonio. Sea que tengas pensado casarte o no, sería buenísimo que te cases y que tengas hijos. Que te cases con una creyente si eres un varón, que te cases con un creyente si eres una dama. Tengo ganas de decir algo más acerca de eso, pero no, después me voy a desviar. Gracias, Lisette. Lisette me dice, siga, no hay problema, tenemos tiempo. Ok. Versículos 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo le hago la pregunta a usted, ¿quién ejecuta la acción en este versículo? El hombre. Ahí está. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Es el hombre que se une a su mujer. Versículo 8, y los 2 serán una sola carne, así que no son ya más 2, sino 1. Versículo 9, presta atención ahora. Por tanto, lo que Dios juntó, pregunta, ¿quién ejecuta la acción aquí? Es Dios. ¿Usted está viendo ambas cosas ahí? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio, mis hermanos, ha sido la obra de Dios desde el comienzo. Esta unión entre hombre y una mujer para convertirse en una sola carne siempre ha sido la obra de Dios. Y podemos ver esto desde el principio. Por ejemplo, fue el mismo Dios quien hizo caer en sueño profundo a Adán. ¿Se acuerda? Fue Dios quien abrió el costado de Adán para sacar una costilla. Fue Dios quien formó de esa costilla a Eva. Fue Dios quien luego se la trajo a Adán y fue Dios quien le dijo, ahora serán una sola carne. Génesis 2, 21 al 25.
El matrimonio ha sido la obra de Dios desde el inicio. Pero en este pasaje que acabamos de leer de Marcos, también vemos otra cosa. ¿Qué es lo que vemos? Que en la acción terrenal, la del matrimonio, o sea, la que toma lugar cuando un hombre se une a su esposa, también hay una acción celestial. ¿Lo vio usted? El hombre se une a su mujer y el otro versículo dice, es el hombre que lo junta. Alguien pudiera decir, total, ¿quién es? No tenemos que entrar en esa dicotomía. En la acción terrenal se está llevando a cabo una acción celestial. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. En el acto humano por medio del cual el hombre se une a su mujer, también está el acto divino que los une y los junta. Lo voy a personalizar. En el año 2000, cuando yo me estaba uniendo a Aide Morey, era Dios quien nos estaba uniendo. Y así usted puede aplicarlo a su matrimonio. Dios actúa en y a través de la acción del hombre. Dios lleva a cabo su diseño, su propósito, su decreto de hacerlos uno y lo lleva a cabo en el acto del hombre. Lo hace por medio de lo que el hombre hace. Podemos decir que el matrimonio no solo es creación de Dios en el sentido de que Él lo instituyó, Él lo inventó o Él lo estableció. El matrimonio también es creación divina en el sentido de que es la acción de Dios. La obra, la construcción, la actividad de Dios. Dios trabaja y se involucra en esto. Por eso dice lo que Dios juntó. Por eso debemos concluir que a partir de estos textos, ¿cuáles textos? Bueno, Marcos 10, Génesis 2, porque Marcos 10 es una cita de Génesis 2 y Efesios 5, como lo hemos leído en un momento, podemos decir que el matrimonio es principalmente la acción de Dios. La unión matrimonial es fundamentalmente, es sobre todas las cosas una actividad de Dios. El matrimonio es primera y principalmente la obra y la acción de Dios. Él es quien la establece desde el principio y Él es quien la está llevando a cabo en cada unión. Es Dios quien actúa, mis hermanos, en el matrimonio al unir a un hombre y una mujer para hacerlos una sola carne. Pero dice el versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, en vista de que Dios es quien actúa, en vista de que Dios, o que es Él está uniendo y está llevando a cabo ese propósito de unirlos, su diseño, su voluntad. Jesús dice, nadie debería interferir. Nadie debe desarmar lo que Él arma. Nadie debe distanciar lo que Él acerca. Nadie debe romper lo que Él une, o nadie debe dividir o separar lo que Él une. Para meditar en este pasaje, en particular el versículo 9, yo voy a hacer 3 preguntas y las vamos a responder, para tener un poquito más de, creo, de sentido y de aplicación para nosotros. La primera pregunta va a ser, ¿qué hace Dios y qué quiere hacer Dios con el matrimonio? Yo espero, me imagino que usted intuye lo que voy a decir con esto cuando respondo. ¿Qué hace Dios y quiere hacer Dios con el matrimonio? ¿Qué es lo que hace Dios y quiere hacer? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta será, ¿qué es en esencia el divorcio? Porque la pregunta aquí tenía que ver con el divorcio. ¿Qué es en esencia una separación, el divorcio? Y la tercera pregunta va a ser, ¿son el divorcio y la separación las únicas formas de oponerse y de resistir a lo que Dios hace? Esa va a ser la tercera pregunta. Al final hacemos algunas palabras de aplicación. Eso es el sermón de hoy día.
tratar de responder esas tres preguntas en función de esas palabras del versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. ¿Qué hace Dios y qué quiere hacer Dios con el matrimonio? Otra manera de preguntar eso es, ¿cuál es el propósito, cuál es el decreto, cuál es el consejo o lo que hace Dios con el matrimonio? ¿Y qué es lo que hace y qué quiere hacer? Lo respondo de esta manera. Lo que Dios hace es unir a dos. Es decir, los hace una sola carne. Eso es lo que Dios hace en el matrimonio. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Qué hace Dios en el matrimonio? Dios los hace uno, los junta, los hace una sola carne. Y la pregunta, ¿qué quiere hacer Dios con el matrimonio? Y la respuesta sería, en función de Efesios 5, lo que Dios quiere hacer con el matrimonio es mostrar al mundo cuánto Cristo ama a su iglesia. ¿Qué hace Dios en el matrimonio? Une en una sola carne a dos. ¿Y qué quiere hacer Dios con el matrimonio? Dios quiere mostrar cuánto Cristo ama a su iglesia, cuánto Dios ama a su pueblo, cómo Cristo ha amado por medio de su sacrificio a su iglesia. Esa es la primera pregunta que iba a plantear y responder. ¿Qué hace Dios y qué quiere hacer Dios en el matrimonio? Dios une en una sola carne y Dios quiere mostrar al mundo cuánto Cristo ama a su iglesia. A partir de esto, ¿qué es en esencia el divorcio y la separación? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hacerlo tiene muchas implicaciones y serias implicaciones, porque si el matrimonio es un decreto de Dios, propósito de Dios, diseño de Dios, entonces deberíamos preguntar, ¿qué es un divorcio? ¿Es solo una distorsión? Mire lo que vamos a hacer. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a ver en la Escritura, porque si el matrimonio es el propósito de Dios, aquí está el matrimonio, es un propósito de Dios, un diseño de Dios, un decreto de Dios. Quiero que antes de responder a la pregunta, ¿qué es un divorcio entonces? No quiero hacerla, no es ir al diccionario, la RUS, y ver qué significa divorcio. No, la terminación de un matrimonio. No estamos hablando la definición gramatical o legal de un matrimonio. Estamos hablando, ¿qué es en esencia el divorcio? Lo que vamos a hacer es, yo quiero que lo piense conmigo. Si el matrimonio es un decreto y un propósito de Dios, ¿ok? Vamos a mirar cómo Dios habla y piensa respecto a sus propósitos, a cualquier propósito. ¿Y qué implicaría estar en contra de ese propósito? Y esa idea la aplicamos al matrimonio. ¿Le parece? ¿Sí? Ok. Vamos a Isaías 46. Vamos a Isaías 46, versículos 9 y 10. Inmediatamente después de ese pasaje vamos a leer Hechos capítulo 5. Vamos ahora primero a Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice, esto de aquí, lo que está hablando es en el contexto de un juicio, ¿ok? Asiria es usada por Dios para sitiar Samaria, Israel, como castigo a la rebelión y al adulterio espiritual que ha cometido Israel. Dios utiliza a esta nación impía. Pero mire lo que dice en el versículo 46, versículo 9. ¿Lo tienen, mis hermanos? Ok. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Versículo 10.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Note esa última parte. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escuche cómo lo dice en inglés. My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. En inglés lo dice, yo voy a cumplir todos mis propósitos. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, lo que yo he decretado, lo que yo he dicho, lo que sabiamente he establecido, eso va a permanecer. Dios dice, yo soy quien decreta, describe y establece la realidad de las cosas. En otras palabras, Dios dice, hey, yo defino la existencia. Yo establezco y describo la realidad de lo que he creado. Mi propósito permanece. Eso es uno. Vamos a Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5, versículos 38 y 39. Los discípulos han sido arrestados, los gobernantes los quieren juzgar. Gamaliel, que es un profesor, fue el profesor del apóstol Pablo, un judío. Él tiene una reunión con los líderes judíos y él les aconseja algo que evita algo que estaban a punto de hacer estos hombres. Ellos querían matar, ellos querían juzgar. Y Gamaliel les dice en el versículo 38, vamos a leer 2 versículos. Noten lo que dice Gamaliel acerca de lo que ellos querían era matar a los cristianos y terminar con esto, que es la iglesia. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Qué sabio Gamaliel, no era cristiano, pero qué sabio. El que se mete con los cristianos se mete con Dios. No te metas déjenlos. Y mire su criterio. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Lógico, ¿no? Mas si es de Dios, versículo 39, ay, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados, ¿qué dice? Luchando contra Dios. Gamaliel sabio. Yo no quiero ser hallado entrándote a golpes con Dios. Lo que Gamaliel dice es que si hago algo que es contrario al propósito de Dios, o si digo algo y hago algo que contradice al diseño de Dios, o si hago algo que no esté en armonía con lo que Dios está haciendo, entonces estamos oponiéndonos a Dios. Estamos peleando en contra de Dios, estamos resistiéndoles. ¿Usted entendió eso, mi hermano y mi hermana? Entonces, traigamos la pregunta. ¿Qué es, en esencia, el divorcio y la separación? Tomando estos versos en cuenta, concluimos. En esencia, el divorcio es un desafío a la sabiduría de Dios. Es una oposición a su obra. Es una resistencia. Yo quiero pausar un momentito. Porque los cristianos somos muy ligeros para decir, ok, me divorcio.
El divorcio es negar que somos una sola carne y es desmentir el amor de Cristo por su iglesia. Si lo que Dios hace es una sola carne y lo que Dios quiere hacer con el matrimonio es mostrarnos cuánto Cristo ama a la iglesia, quiere mostrarnos cuán profundo es su amor, qué fiel es Él a ella y que nunca la dejará, entonces un divorcio hace exactamente lo contrario. Un divorcio hace lo opuesto a lo que Dios hace. Un divorcio, mis hermanos, es pelear contra Dios. Por eso en el libro de Malaquías, el Señor mismo le dijo a su pueblo, yo odio el divorcio. Es un desafío a la bondad de Dios, a la autoridad de Dios, a la sabiduría de Dios. Jesús dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tercera pregunta. ¿Son el divorcio y la separación las únicas formas de oponerse y resistir lo que Dios hace? ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque probablemente aquí hay alguien que diga, mira, la verdad es que ella me irrespeta y yo la irrespeto, pero nunca hemos hablado de divorcio. No. Eso nunca ha cruzado por mi cabeza. Y usted pensará que usted está libre de polvo y paja. Pues no. No. Y le respondo de una vez, el divorcio y la separación no son las únicas maneras de oponerse y resistir lo que Dios hace en el matrimonio y lo que Dios quiere hacer en el matrimonio. Es cierto. El divorcio es por excelencia una contradicción de lo que Dios hace y de lo que Él quiere hacer. Pero no son las únicas formas de oponerse. Hay otras maneras. Como mi matrimonio puede ser una contradicción de lo que Dios hace y de lo que Dios quiere hacer con mi matrimonio. El irrespeto entre esposos. Me quiero dirigir a los matrimonios que tienen 40, 50, 60 años. Es un milagro, dele gracias a Dios si usted permanece casado y esa es mi expectativa y la expectativa de Dios de que nosotros envejezcamos juntos. Pero a veces hay patrones entre los casados que han estado arraigados tanto tiempo, vienen a Cristo y les es difícil. Entonces se hablan de una manera irrespetuosa. Por eso es que cuando un ancianito a su esposa ancianita la trata con delicadeza y ternura, nos extrañamos de eso y decimos, oh. ¿Sabe por qué decimos, oh? Porque es raro. Yo creo que nosotros deberíamos tomar aún esto en serio y preguntarme, la manera como respeto a mi cónyuge refleja esta realidad. El maltrato, mis hermanos, es una manera de oponerse y resistir a lo que Dios está haciendo. El descuido, la indiferencia, mis hermanos, el sarcasmo, es ácido muriático para la planta del matrimonio, mis hermanos. El sarcasmo es terrible. Las palabras duras, la poca comunicación. Alguien pudiera decir, ¿qué tiene la poca comunicación con Cristo? Cristo ama a su iglesia, mis hermanos. Atiende a su iglesia, cuida, está pendiente de su iglesia. La falta de comunicación dice lo opuesto.
o la mala comunicación. Una cosa es la poca comunicación, otra cosa es la mala comunicación. El espíritu crítico. Los reclamos constantes. La poca disposición para escuchar. La falta de sensibilidad a lo que mi cónyuge siente o piensa respecto a algo. Practicar alguna de estas cosas o exhibir alguna de estas actitudes o vicios es oponerse a lo que Dios está haciendo en el matrimonio. Hacerlo es trabajar en oposición a lo que Dios está llevando a cabo. Cuando no estamos activa e intencionalmente expresando nuestra unión, entonces estamos expresando lo contrario. Nosotros, día de adoración, debemos ser abrumados con la posibilidad de estar en oposición a Dios. Abrumados con esa posibilidad. Despejarnos o sacudirnos de esa superficialidad. Sacudirnos de eso. Creo que debemos llenarnos de un sentido de alarma ante tan terrible escenario. No seas tú hallado peleando contra Dios. Creo que debemos pausar, pesar la gravedad de esto, mis hermanos. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y nos engañamos y pecamos de genuinos, de ingenuos más bien. Si pensamos que los únicos culpables de este pecado son los que se han divorciado, cristianos que se han divorciado. No, mis hermanos. Debemos llenarnos de la seriedad y la solemnidad de vida, porque el divorcio y la separación no son las únicas formas de oponerse al sabio consejo de Dios, de resistir lo que Dios está haciendo en el matrimonio y lo que Él quiere hacer con el matrimonio. Él dice, somos una sola carne, y ellos reflejan el amor sacrificial, el amor de pacto, el amor leal que Cristo tiene por su iglesia, que se demostró en la cruz del Calvario cuando entregó su vida por ella. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Palabras de aplicación, y con esto termino. Yo estaba pensando esto en estos días, que como casado, yo nunca sería feliz si vivo desconectado de la realidad del matrimonio. De que somos una carne con mi esposa y que lo que Dios está haciendo con este matrimonio imperfecto es mostrar cuánto Cristo ama a su iglesia. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, mi hermano y mi hermana? Ponte a pensar en la implicación de esto. Dios toma tu matrimonio y dice, así ama Cristo a su iglesia. Eso debería hacernos temblar, mis hermanos. Nunca tendré verdadero gozo y paz si mi vida no toma en cuenta la realidad como Dios la describe. Lo que Dios dice siempre será más cierto,
siempre será más definitivo que lo que diga el corazón. Lo vimos la semana pasada. O que lo que digan mis circunstancias. No, déjame explicarte. No, explícaselo a Dios. Explícaselo a Dios. Lo que Dios hace siempre, mis hermanos, será más sabio y mejor para nosotros. La manera como me trato con mi cónyuge, la manera como nos cuidamos, la manera como nos respetamos, cómo nos hablamos. Yo no creo que deberíamos hacer bromas del matrimonio si nunca hemos llorado por nuestro matrimonio. La manera como trato a mi esposa y cómo mi esposa me trata, la manera como usted trata a su esposo y cómo su esposo lo trata a usted, también debe ser un reflejo y una expresión de lo que Dios hace y de lo que Dios quiere hacer con el matrimonio. En nuestras interacciones diarias, en medio de nuestras presiones económicas, en las crisis, en los desafíos con los hijos, en las dificultades con otros familiares, incluso ahí, cuando sea difícil y sea desafiante, porque sí, mis hermanos, en ocasiones el matrimonio puede ser algo muy desafiante. Es más, lo es para la mayoría. Si usted tiene 30, 40 años y usted dice, ¿sabe qué? Cuando usted habla de que el matrimonio ha sido un desafío y ha sido abrumador, yo no lo siento así porque mi matrimonio no ha sido muy así. Usted debería dar gracias a Dios. Usted es 2% y dele gracias. Pasa, sucede, mis hermanos, y es un don de Dios eso. Pero la mayoría de los matrimonios, en algún punto, de alguna manera, siente el peso y siente el desafío. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Al contrario, el hombre debe mirar constantemente la sabiduría, la bondad, debe admirar la belleza del propósito de Dios. Debe ponerse del lado de Dios, no en la vereda opuesta. Debe trabajar junto a Dios y no contra Dios. Debe esforzarse por reflejar lo que Dios hace en el matrimonio. Nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a perdonar, a pedir perdón. Es más, deberíamos empezar pidiendo perdón por no reflejar esta realidad en nuestros matrimonios. Pedir que renueve nuestra visión de su obra en el matrimonio. Pedir que renueve nuestra perspectiva del matrimonio. Que podamos ver su sabiduría y que podamos apreciar su bondad en el matrimonio. Que nuestros ojos puedan ver la belleza de nuestra unión matrimonial. Y digo esto con conocimiento de causa, mis hermanos. Digo esto con conocimiento de causa porque yo sé que varios de ustedes como matrimonio han batallado duro. Ese es en un sentido porque yo prefiero, si Dios me da a escoger, quedarme en una congregación 30 años o estar en 30 años en 3 congregaciones diferentes. Yo preferiría estar en una congregación 30 años porque de esa manera puedo hablar con conocimiento de causa de muchos de ustedes. Oh, la verdad, mis hermanos,
he visto la obra de Dios en algunos matrimonios en este lugar. Hombres y mujeres que se han humillado y han pedido perdón y han perdonado y han cambiado la manera de hablar, de referirse, han cambiado la manera de mirar a su cónyuge. Es una carga para nosotros, aquellos que están casados con no creyentes. Mi esposa y yo hemos conversado con la mayoría de las hermanas que están casadas con esposas que no son creyentes. Es una lucha. Pero también es precioso mirar cómo esa misma mujer que en algún tiempo tenía una actitud despreciable, tenía una manera de referirse y una disposición poco piadosa, después con el tiempo mirar lo que Dios ha hecho en el corazón de esa mujer y decir ahora y referirse a su esposo en términos más piadosos y que reflejan el carácter de Cristo. Y lo mismo con esposos que tienen esposas que no son creyentes. La manera como esto se puede hacer, mis hermanos, y el camino para ser animados, motivados y para ser fortalecidos, es mirando lo que Dios ve en cada matrimonio. El hijastro de C.S. Lewis. El hijastro de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un escritor inglés, el escritor de las Crónicas de Narnia. Fue un apologista cristiano también. Y el hijastro que lo conoció, estuvo no muchos años con él, porque después falleció. Pero él decía, lo que a mí me enseñó C.S. Lewis, decía él, es que él me enseñó a no mirar las cosas, sino a mirar en las cosas, decía él. Entonces yo estaba pensando en estos días eso. Porque traiga esa idea al matrimonio. Más que mirar el matrimonio, casado o casada, nosotros tenemos que mirar qué es lo que Dios mira en el matrimonio. Y lo que Dios mira en el matrimonio es a Cristo amando a su iglesia. Lo que Dios ve en cada matrimonio es una metáfora de su amor por nosotros. El cónyuge cristiano que toma en serio lo que Dios dice, que evalúa bien las cosas, debe mirar en cada pareja de esposos lo que Dios ve. Debemos mirar en nuestro imperfecto matrimonio el perfecto matrimonio de Cristo y su iglesia. Debemos mirar en nuestro imperfecto amor el perfecto amor de Cristo. Así es una mente bíblica. Así debe pensar y vivir el cristiano. Y de esa manera captar la maravilla del amor de Dios por nosotros. Captar la maravilla de su perdón, de su adopción, de su gracia, de la nueva vida, de la esperanza de la vida eterna. Hermano y hermana, casado, casada, que el gran desafío y las terribles dificultades de tu matrimonio te lleven a refugiarte en Cristo, no a correr de Él, no a correr de Él. Que lo abrumador que ha sido tu matrimonio, si lo ha sido, sirva para empujarte a buscar más del Señor, no menos. Si ha habido desgaste, si ha habido cansancio, entonces que el desgaste y el cansancio que provocan tu matrimonio sirvan para acercarte más a Dios y aferrarte a Él. Incluso que tu fracaso como esposo o esposa te impulsen a mirar más el amor de Cristo, a mirar con seriedad y con esperanza su amor por ti. Que tus pecados en el matrimonio te inviten a confiar más en su compasión, que tu incapacidad y tus errores como un hombre casado, como una mujer casada, te muevan a apoyarte, a buscar, a depender más en la gracia de Cristo.
Mis hermanos, su misericordia es real, es seria, es eficaz y es suficiente. Vamos a orar.